El concepto de la disolución del ego en el contexto del despertar espiritual es uno de los temas más fascinantes en la filosofía, la espiritualidad y la psicología. Este proceso, aunque se expresa de diferentes maneras en diversas tradiciones espirituales, tiene un hilo común: la transformación de la conciencia y la trascendencia del sentido personal del yo. En este video se explorará en profundidad qué es el ego, cómo se relaciona con el despertar espiritual, las etapas del proceso de disolución y las herramientas para vivir este proceso de manera efectiva. El ego, en términos psicológicos, se puede definir como el sentido de identidad que una persona desarrolla a lo largo de su vida. Este yo está formado por una combinación de experiencias, relaciones, creencias y recuerdos que hacen que uno se sienta como un individuo separado. Aunque el ego puede proporcionar una estructura y sentido de valía personal, también puede ser la fuente de muchas dificultades emocionales y conflictos interiores. Las principales características del ego son la identificación. El ego se compone de identidades fijas, como profesiones, roles familiares y características personales. El miedo y la protección. El ego a menudo actúa desde el miedo, buscando protegerse de la vulnerabilidad y el dolor. La comparación y la competencia. Se basa en la comparación con los demás, creando un sentido de superioridad o inferioridad. Los apegos. Genera apegos a cosas, personas y resultados, lo que puede llevar al sufrimiento cuando dichas cosas cambian o se pierden. El ego, en el contexto de la psicología y la espiritualidad, se refiere al sentido del yo que cada individuo desarrolla a lo largo de su vida. Es una construcción mental que se forma a partir de experiencias, interacciones sociales y la internalización de creencias y valores. El término ego proviene del latín ego, que significa yo. En la psicología de Sigmund Freud, el ego es uno de los 3 componentes de la personalidad, junto con el ello, instintos, y el superyo, moralidad. En esta dinámica, el ego actúa como un mediador entre los deseos primitivos del ello, las normas sociales del superyo y la realidad externa. El ego está compuesto por múltiples capas y dimensiones, que incluyen la identidad personal, la autoimagen, las creencias y valores, y las experiencias pasadas. El ego cumple varias funciones importantes en nuestra vida diaria, como la autopreservación, la interacción social, la motivación y logro y la regulación emocional. A pesar de sus funciones útiles, el ego también presenta limitaciones significativas como la identificación excesiva, la separación, el sufrimiento emocional y los apegos. La comprensión del ego es crucial en el camino hacia el despertar espiritual. El proceso de disolución del ego no implica eliminarlo por completo, sino más bien transformar la relación con él, reconocer las limitaciones del ego y su papel en la formación de nuestra identidad. Es un paso esencial para liberarse del sufrimiento que a menudo resulta de una identificación excesiva. La trascendencia del ego permite a la persona experimentar una mayor conexión con su verdadera naturaleza y con el mundo que la rodea. Esto involucra un reconocimiento de que la paz, la felicidad y la realización no se encuentran a través de la validación externa o
la acumulación de logros, sino en la aceptación y el amor hacia uno mismo y hacia los demás. La disolución del ego es un paso crucial en el camino hacia el despertar espiritual. A medida que una persona comienza a cuestionar sus creencias limitantes y la identificación con su ego, se abre a una nueva forma de ser que es más auténtica y alineada con su verdadera naturaleza. La relación entre el ego y el despertar espiritual es fundamental para comprender cómo se produce la transformación personal y la expansión de la conciencia. El ego, como la construcción de identidad que cada persona desarrolla, a menudo actúa como un obstáculo que limita la experiencia espiritual plena. Sin embargo, el despertar espiritual implica una metamorfosis en la relación con el ego y puede llevar a su disolución o transformación. A continuación, exploramos cómo se interrelacionan el ego y el despertar espiritual en un viaje hacia una vida más consciente y significativa. El ego, en su forma más básica, se define por la identificación con el yo y el sentido de separación del resto del mundo. Esta identificación crea diversos patrones de pensamiento y comportamiento que pueden dificultar el crecimiento espiritual. El despertar espiritual implica un momento en el que una persona comienza a reconocer la naturaleza ilusoria del ego y a aventurarse más allá de él. Este proceso de trascendencia implica varias dinámicas, como el despertar de la conciencia, el cuestionamiento de creencias, la experiencia de unidad, la liberación de apegos y la reemergencia del ser verdadero. La transformación de la relación con el ego no implica su eliminación total, dado que una estructura del ego saludable sigue siendo necesaria para el funcionamiento diario. En lugar de erradicarlo por completo, el despertar espiritual permite desarrollar una relación más equilibrada y consciente con el ego. La disolución del ego no es un evento único, sino un proceso que se despliega en etapas. Estas etapas pueden variar de persona a persona, pero se pueden identificar algunos patrones comunes como el reconocimiento, el cuestionamiento, la práctica de la conciencia, la liberación y la transformación continua. La disolución del ego es un proceso gradual y a menudo no lineal, que implica un profundo cambio en la percepción de uno mismo y del mundo. A medida que una persona avanza en su camino espiritual, puede atravesar diversas etapas que reflejan la transformación de su relación con el ego. La primera etapa de la disolución del ego comienza con el reconocimiento de la existencia del ego y su papel en la vida de una persona. Esto implica hacerse consciente de las identificaciones que uno ha creado y la forma en que éstas afectan su perspectiva y comportamiento. La primera etapa inicia con la autoobservación. La persona comienza a observar sus pensamientos, emociones y patrones de comportamiento, dándose cuenta de cómo el ego influye en su vida diaria y el cuestionamiento interno. Esta etapa a menudo está acompañada por una variedad de preguntas introspectivas como ¿quién soy yo realmente? ¿Y de dónde provienen mis pensamientos y creencias? Una vez que se reconoce el ego, la persona inicia un proceso de cuestionamiento profundo sobre sus creencias, roles y la identidad construida socialmente. En esta etapa comienza la desmitificación de creencias. Aquí es donde el individuo empieza a desafiar las afirmaciones y pautas
de pensamiento que han estado dominando su vida. Este puede ser un momento incómodo, pues cuestionar lo que uno ha considerado su verdad puede resultar en confusión y disonancia interna. Y la búsqueda de respuestas, la búsqueda de claridad se intensifica. Las personas a menudo ven la necesidad de buscar una comprensión más profunda a través de prácticas espirituales, filosofía o la guía de mentores. La siguiente etapa es la práctica de la conciencia. En esta etapa, la persona se involucra activamente en prácticas que aumentan la conciencia y ayudan a desvincularse de la identificación con el ego, como la meditación y atención plena, el mindfulness, la desilusión y dudas, la confrontación con el dolor, la sensación de pérdida, la liberación, el alivio emocional y la autoaceptación. Transformación continua. La etapa final del proceso es una transformación continua, donde el individuo se embarca en un viaje de crecimiento y evolución personal. En esta etapa desarrollamos una nueva identidad, la integración y el compromiso espiritual. La disolución del ego es un camino que requiere valentía y autoconocimiento. Cada etapa es una oportunidad para explorar la naturaleza del yo y para liberar las ataduras que impiden vivir una vida auténtica. Si te ha gustado este video, te pido que me des un like, me regales tus comentarios y compartas este video con tus amigos y familiares. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.